13:05. Estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos qué pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que para hoy ha titulado El fantasma del helicóptero. Hola Aurelio, buenos días. ¿Qué tal María Inés? ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, comenzás Aurelio, ¿querés? Bueno, en primer lugar, a mí me interesa dejar en claro, dada la índole del tema, que pareciera incluir un pronóstico, aunque no es así, que yo me impuse como norma metodológica desde que era joven, el criterio de hacer todo lo posible para no confundir los deseos con la realidad. Es muy frecuente cometer ese error y es muy grave porque contamina a tal punto el análisis que, bueno, que ya no se sabe si se puede hablar de un análisis o de simplemente una expresión de anhelos. Hago esa salvedad, pero al mismo tiempo señalo que cuando se tiene en claro cuál es la historia del país, cuál es su estructura económico-social básica, cuáles son sus formaciones políticas, sus trayectorias y demás, es posible, como voy a intentar demostrarlo con una lectura, es posible establecer pronósticos generales que nos permitan prever el desarrollo de un proceso. La segunda vuelta, en el 2023, cuando triunfó Milei, se tuvo lugar el 19 de noviembre del 2023. Bueno, el 20 de noviembre, o sea, al día siguiente, yo publiqué en TikTok un breve audio que voy a leer ahora, bueno, que muestra que demuestra que no hay ninguna razón para que lo que ha sucedido en esta última semana, a partir del domingo, sea para nosotros una sorpresa. El texto al que me refiero, que cualquiera puede escuchar en TikTok, fue titulado De la derrota a la resistencia, el 20 de noviembre del 2023, y dice lo siguiente: una fracción mayoritaria de nuestro pueblo, agobiada por el presente y haciendo suya la afirmación de Milei de que no se puede lograr un cambio si gobiernan los mismos, dio en el balotaje un salto al vacío. Pero el vacío siempre adquiere contenido, y al estar tras Milei los núcleos de poder económico concentrado, el capital especulativo internacional y sus aliados apátridas, eso lastimará gravemente al país, sus grandes mayorías, la clase trabajadora, las clases medias, los marginalizados por el sistema, la comunidad universitaria, la ciencia y la tecnología nacional, la pequeña y mediana empresa de capital nacional, el sistema previsional y el patrimonio estatal, que caerá en manos de fondos buitres y otros bandidos del mismo género, extendiendo el drama y la creciente miseria en que están sumidos muchísimos argentinos. Carece de sentido en ese marco desearle a Milei una exitosa gestión que beneficie a todos. Según el protocolo de los políticos profesionales, esa mentada casta cuyos peores exponentes han decidido rodear al libertario con la idea de usarlo. No vino a realizar un gobierno para todos los argentinos, ni por asomo. Será lo suyo una reiteración más feroz y más alevosa del gobierno de Macri, al que va a superar en voluntad destructiva y de sometimiento del país al imperialismo occidental, el mundo libre, según Milei, que lidera en su decadencia los Estados Unidos.
Además de caos y agravada miseria, semejante política desatará la resistencia de todo el país, no solo de aquellos que votamos por otra opción. Es necesario decir con esa certidumbre que precisamos reconstruir con la mayor urgencia, pero con gran profundidad y perspectiva estratégica, fuerzas aptas para sostener una resistencia extensa, actualizar doctrinariamente al movimiento nacional y popular y democratizarlo consecuentemente con eje en un programa que libere a la patria. Bueno, hasta allí el texto que creo que cualquier observador puede apreciar como que teníamos en claro qué es lo que iba a ocurrir. Las elecciones del domingo pasado, bueno, han puesto negro sobre blanco cuál es la opinión que va adquiriendo, que ya ha adquirido una buena parte, pero va a adquirir una porción creciente de ciudadanos y ciudadanas, qué opiniones está tomando el país acerca del gobierno de Milei y de sus políticas. El golpe recibido ha sido tan contundente que en el curso de la semana se ha podido ver varias manifestaciones que justifican que nuestra columna de hoy lleve el título del fantasma del helicóptero. Ricardo Quintela, el gobernador de La Rioja, Berkovich, el analista político, Carlos Maslatón, Raúl Timerman, Gustavo Marangoni y muchos otros más han formulado la pregunta de si Milei va a llegar a octubre. O sea, ya no si va a ser derrotado en octubre, si está sufriendo un desbarajuste político fenomenal, sino si va a llegar a octubre. Y la pregunta tiene sentido porque el mensaje que hemos escuchado todos el mismo domingo, en el cual Milei atribuye la derrota a problemas de comunicación y no a la naturaleza misma de su política, y como consecuencia ratifica íntegramente lo que viene haciendo, y no solamente eso, sino que incluso promete acelerarlo más. Un poco como decía Macri, vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Bueno, eso es lo que ha prometido Milei y lo que le augura un desastre tan grande que la pregunta de si va a llegar a octubre, si bien no se puede responder taxativamente, pero es una pregunta que no carece de sentido, que es una pregunta completamente válida en este momento, porque además del discurso están los hechos, los 3 vetos con los cuales ha sancionado o pretende sancionar la decisión del Parlamento respecto de la financiación de las universidades, respecto de la discapacidad y respecto de las ATN. Es tan absurda la situación que al mismo tiempo que veta los ATN reclamados por los gobernadores, pretende establecer alguna forma de diálogo con los gobernadores. Que salvo los 3 alcahuetes que han logrado reunir esta semana, evidentemente le van a contestar en términos negativos. No negativos en el sentido de acudir a una reunión, pero sí en el sentido de convalidar la política que pretende llevar adelante, y posiblemente de ratificar en el Parlamento con los 2/3 de los votos esas 3 leyes. Pero a eso se añade además un cuadro de fondo
que no puede ser más terrible. Bichos del Campo, una publicación, como su nombre lo indica, agropecuaria, próxima a los puntos de vista de la mesa de enlace, con la cual ha estado Schiaretti y Puyaro y Villarior este fin de semana, durante la semana en Río Cuarto. Bichos del Campo denuncia el hecho de que se han gastado 150 millones de dólares en importar carne de pollo, vaca y cerdo desde el Brasil, con un incremento de las importaciones del 425%. La importación de leche en polvo de Nueva Zelanda y de Uruguay ha crecido en un 688%. La importación de heladeras, según una denuncia de las pymes santafesinas, fue del orden tuvo un crecimiento del orden del 1.190%, el de lavarropas de 5.146%, todo proveniente de China y Brasil. El cuadro es tan terrible que en febrero se produjeron en el país, como producción nacional, 57.000 heladeras y se importaron 68.000. O sea, más de la mitad de las heladeras que se lanzaron al mercado en febrero son importadas. Todo eso en una situación en la cual el país tiene tenencias escasas, casi miserables, se podría decir, en dólares, a pesar del préstamo del Fondo Monetario Internacional, y como producto de una política que ha hecho de la reducción de la inflación y el sostenimiento consecuente del valor del dólar al precio que sea, una conducta tan rígida que no interesa el daño que se provoca al sistema productivo, que como esta cifra que acabo de dar indican, es un daño mayúsculo y complicado de revertir, porque en el curso de esta situación van a quedar en el camino una multitud de empresas que vaya a saber si el país después puede recuperar. La caída del empleo es también mayúscula, y a pesar de que el famoso tema del ancla fiscal y de mantener el precio del dólar, que se proclama como que está sujeto a un sistema de flotación, pero en realidad está más controlado que nunca, o más sujeto a la voluntad de controlar, mejor dicho, porque en realidad esta semana se les ha escapado notoriamente, y pone en cuestión todo el esquema político que se basa en contener los precios para llegar a octubre con algún margen de hacer una buena elección. Pero digamos, hasta me basta la experiencia personal para advertir, como sabrá todo el mundo, cualquier oyente, que esta semana han empezado a caer a los negocios listas de precios nuevos en el caso de los productos de panificación con aumentos del orden del 10%, en el café, en una serie de productos que ahora sí están sufriendo una remarcación que se supone, salvo que se hagan trampas, se supone que va a ser registrado por el INDEC en las estadísticas de la inflación del mes en curso. Y todo eso en un cuadro en el cual, justamente para contener estas variables, el Ministerio de Economía, la última renovación de compromiso del Estado, ha pagado tasas superiores al 58%.
y durante el cual, confirmando lo que Milei señaló en su discurso del domingo, hemos visto los vetos contrarios a darle una salida a la situación de Garrahan, de las universidades y de los aportes del Tesoro Nacional. Entonces, tanta rigidez, que además es una rigidez necesaria, digamos, en el esquema de la gestión de Milei, necesaria por el tipo de intereses a los cuales responde y la situación sin salida que lo ha llevado el esquema al que surge de su visión de la realidad. Está creando una situación que evidentemente va a llevar a su propio gobierno a un atolladero político y posiblemente obligue a las fuerzas parlamentarias con representación parlamentaria a desautorizarlo en cuanto a los vetos y a los gobernadores a cobrar una situación, una distancia cada vez mayor de su gestión. La reunión de estos días de los representantes de la formación Provincias Unidas en Río Cuarto tiene todo el viso de ser impulsada por la voluntad de ofrecer al establishment de los núcleos de poder económico concentrado del país una expectativa de que si se derrumba Milei va a existir una posibilidad de sustituirlo por un poder político que Schiaretti y compañía llaman de la línea de la sensatez, pero que en realidad creo que simbólicamente, para que lo vayamos teniendo en claro, no puede ser más que una continuidad con matices, con alguna clase de emprolijamiento de las políticas básicas que se vienen llevando adelante, y que por esa razón justamente se ha elegido simbólicamente un encuentro de la sociedad rural para el encuentro de los gobernadores. O sea, nuevamente se busca sostener políticas minoritarias con buenas maneras, con una máscara de sensatez contra las grandes mayorías, so pretexto de que esa es la única manera de contener a lo que se llama, para bajar el precio, como dijo alguna vez Néstor Kirchner, el kirchnerismo, pero que en realidad más bien parece ser la emergencia de una reconstitución política interna del peronismo, con eje en la provincia de Buenos Aires y el liderazgo de Kicillof. Bien, Aurelio. ¿Cerramos? Creo que este proceso es un proceso que está en movimiento, que obviamente los detalles concretos de cómo se va a desenvolver son imprevisibles, pero que muestran que estamos en un momento de desenlace de la crisis. Claro. Bueno, gracias, Aurelio. Gracias por tu columna, por tu aporte. Un abrazo. Y así van formando peor.